arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que quieren comprar un automóvil pero no les alcanza el dinero. ¿Cuáles son las entidades bancarias con las líneas más convenientes para este fin? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo con la inflación. Y en el último bloque vamos a entrevistar al dirigente del Frente Renovador, Daniel Arroyo, para analizar la situación de la economía y las propuestas de su partido para afrontar las dificultades que existen. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus preguntas. Muy bien, arrancamos, ya estamos con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy una vez más nos está acompañando Julián Siri para brindar algunas recomendaciones en el espacio habitual que le dedicamos a este tema los días lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con todos los temas que tenemos para hoy. Como venimos haciendo estos últimos lunes, vamos a seguir repasando a los ganadores de los premios Prestigio Seguros, conociendo los atributos que han destacado los productores asesores al calificar a estas compañías. Yamila. Porque los lugares que ocupan estas empresas en el ranking de prestigio tienen que ver con esa decisión de los productores en cuanto a determinados indicadores, pero ¿de qué elección estamos hablando? De una cuestión perceptiva, ¿sí? De aquellos atributos que ellos le fueron otorgando a las distintas empresas que eligieron a partir de su top of mind, de lo que tenían en la cabeza en el momento y producto desde ya de toda esa experiencia. Estamos hablando de 470 productores asesores de seguros que participaron de esta elección. Ya hemos comentado acerca de los ganadores. Seguimos en los primeros puestos que desde ya obtuvieron las mejores calificaciones en los indicadores y los más importantes desde ya, pero repasando, yendo un poquito más allá con la ayuda de la gente de CEOP, ¿sí? Que desde ya elaboró toda esta cuestión. Y estamos hablando de San Cristóbal y Mercantil Andina, el cuarto y quinto puesto del ranking, particularmente San Cristóbal destacada en lo que es la solvencia económica y financiera, la trayectoria y la honestidad y ética empresaria. Y el más importante de esto es la solvencia económica y financiera vinculada a esa capacidad de la empresa de responder al siniestro, responder desde ya con el pago del siniestro, una de las cuestiones fundamentales no solo para el productor asesor de seguro que lo reconoce, sino también para el cliente y la importancia de saber que una empresa es reconocida en esta cuestión. Y Mercantil Andina, que fue destacada en su trayectoria y que incluso ganó el premio de esta edición Prestigio a la trayectoria. Estuvo allí Pedro Mirante, estuvimos repasando su entrevista hace algunas semanas. También la percepción de solvencia económica y financiera y la calidad de sus productos y servicios. Recordemos, una empresa con más de 80 años de experiencia en el mercado, con 200.000 asegurados y presente en 12 provincias de la Argentina. Una fiesta lo que es Prestigio Seguros y muy importante para los clientes conocer quiénes integran este ranking, no porque sean las únicas, no porque sean solo ellas, sino porque tienen muy buenas calificaciones y eso es importante a la hora de decidir. Bueno, más información entonces para tener presente al momento de elegir con qué compañía de seguros vas a asegurar tu patrimonio. Vamos a continuar ahora con información para todas aquellas personas que quieren adquirir un automóvil pero no les alcanza el dinero para hacerlo. ¿Cuáles son los bancos con las líneas más convenientes para este fin? Primero contarles que los principales bancos del sistema financiero ofrecen líneas de crédito especiales para la compra de autos y que en épocas de inflación puede ser conveniente incluso endeudarse en pesos, les decía, a pesar de que uno tenga los ahorros para comprar el auto. Vemos en pantalla cuál es la cuota que se paga a 48 meses, en este caso, por cada 10.000 pesos que se pida para comprar el auto. Provincia Lisi, en este caso la más económica, 343 por cada 10.000. Nación 355, Ciudad 358, Nación 410, en este caso estamos en tasa variable, 415 Credit Cop, HSBC 420, Ciudad, tasa fija y macro 439 y 458 respectivamente.
Crédit Coop 4,62, al igual que el Francés, Hipotecario 4,77, Santander Río 502 y cierra la lista el Patagonia con 508, siempre por cada 10.000 pesos que pidamos. Si vamos a plazos más largos, esto era 48 meses, ahora vamos a plazos que van incluso hasta 6 años. 262, provincia de Leasing, la más económica. Ciudad 323, Crédit Coop 381, HSBC 386, Ciudad, tasa fija en este caso 419, Santander Río 421, como ven van aumentando, las cuotas aquí son más baratas porque el plazo es más largo. 425 provincia tasa fija, Crédit Coop 431, Francés 435 y cierra la lista el Hipotecario 446. A tener en cuenta que si bien el Banco Provincia tiene en este caso las mejores opciones, se trata de créditos para vehículos que fueron fabricados en las concesionarias que no están entregando cuando se trata de este plan, porque los precios con los últimos aumentos ya no dan aparentemente para entregar tantas unidades. Pero bueno, lo cierto es que hay mucha diferencia según el banco que elijamos y a tener en cuenta porque puede ser una opción, como les decía, económica. En momentos donde hay inflación, el crédito se va licuando con el aumento de los precios. Bueno, alternativas para tener presente si estás buscando comprar un automotor. Vamos a comenzar ahora con el repaso de las mejores alternativas de inversión disponibles en los mercados de capitales locales en este momento de incertidumbre en el que no es sencillo elegir una opción de inversión que brinde buenas perspectivas hacia el futuro. Bueno, Julián, ¿qué tenemos para hoy? Bien, creo que tantas presiones por el lado del tipo de cambio genera ciertas oportunidades que son aprovechables, en tanto y en cuanto uno tenga, por un lado, el estómago y por otro lado, el tiempo. Creo que una de esas oportunidades están en los instrumentos denominados Dollar Link, que ajustan por la depreciación del tipo de cambio. Bueno, en líneas generales, las TIRES están dando un 5% más allá de la depreciación, lo cual es un valor más que interesante. Para mencionar algunos o recomendar algunos puntualmente, los de la Ciudad de Buenos Aires tienen bastante buena liquidez, tienen las siglas BCD 18 y 19, por ejemplo, por nombrar dos de ellos, que vencen en 2018 y 2019 respectivamente, y van a pagar más allá de un cupón de 4% aproximadamente, la depreciación del tipo de cambio. Ante un evento de depreciación como los que uno esperaría que sucedan en los próximos meses, es algo, digamos, que se puede capitalizar. Y además estamos hablando de títulos largos, ¿no? Estamos hablando de títulos que vencen, me dijiste, en 2017, 2018, 2019, exactamente, en marzo del 2018, en mayo del 2019. Para la Argentina son títulos medianos a largo. Teniendo en cuenta, ¿no?, que hoy el peso está apreciado, uno esperaría, digamos, que el dólar le venza la inflación, el dólar oficial venza la inflación en estos años, ¿no? En algún momento, posiblemente el próximo gobierno corrija el tipo de cambio y termine ganándole a la inflación, ¿no? Entonces uno estaría ganándole la inflación y además obteniendo un 5%, ¿no?, por encima de eso. Exactamente. Otro tipo de instrumentos son los bonos en dólares, porque de nuevo todos estos controles parecen más, hay que dar más una explicación tipo física, en la cual uno presiona un resorte, mientras más lo presiona, una vez que quita esa presión, la expansión es mucho más grande. Entonces puede haber oportunidades ahí con un dólar, ya sea contado con liquidación, dólar bolsa o incluso el dólar paralelo, midiéndolo si es su medida, bastante contenidos en estas últimas semanas. Da oportunidades, uno estaría comprando a tipos de cambio implícitos de entre 12 y 11.50. Es más que interesante pensando de que hace un mes atrás lo teníamos en 15, 15.50 el tipo de cambio implícito. Muy bien, perfecto. Bueno, algunas alternativas entonces que podés tener en cuenta para colocar tus ahorros y obtener una buena ganancia en los próximos años. Cerramos de esta manera el bloque. Quédate ahí, en instantes estamos de regreso. Estamos aquí con Pablo Colombo, que se ha sumado a este espacio para responder a todas las consultas que nos han enviado. Hoy consultas vinculadas con temas previsionales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, antes, como siempre, de conversar un rato con Pablo, vamos a responder a las consultas sobre la situación de las entidades bancarias. Y en este caso tenemos la pregunta de Claudio sobre el estado del nuevo Banco de La Rioja.
Para Claudio, entonces, por supuesto, el agente financiero de la provincia de La Rioja. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 183 millones de pesos, depósitos por 861 millones y muestra resultados positivos de 18 millones en el último ejercicio, según información del Banco Central. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el nuevo Banco de La Rioja. Muy bien, perfecto. Bueno, Pablo, vamos a comenzar con las consultas que tenemos. Consultas vinculadas con la moratoria previsional que se ha lanzado hace algunas semanas y que, bueno, genera interrogantes de distinto tipo, como por ejemplo el de Marta, que cobra una pensión por viudez y quiere saber si igualmente puede entrar en la moratoria previsional no habiendo aportado nunca, ¿no? Además, pregunta si se necesita un abogado para realizar todos los trámites. Bien, a la primera parte de la pregunta, lo que le respondería a Marta es que si cobra una pensión mínima, sí puede hacer el trámite de la nueva moratoria, no así si cobra una pensión que sea mayor a la mínima. Por más que sea por 100 pesos de diferencia, solamente lo puede hacer en el caso de que sean pensiones mínimas. ¿Esto está establecido en la regulación? Está establecido en la nueva moratoria. La anterior moratoria pedía la cancelación total en el caso de que tuviera algún otro beneficio. Esta ni siquiera da esa opción, tiene que tener sí o sí la pensión mínima. Okay, perfecto. Y a la segunda parte de la pregunta, la realidad es que la elección o no de un abogado es personal de la persona. Realmente conviene tener un profesional que lo asesore, pero no es obligatorio para el inicio del trámite. ¿Son trámites igual complejos? Depende si tiene o no años de servicio. Si siempre fue ama de casa y nunca aportó, la realidad es que no, puede hacerlo con directamente presencia en la ANSES. Si tuvo aportes, convendría consultar a un profesional. Porque a veces esos aportes no son fáciles de demostrar. No son fáciles de demostrar y realmente cambian el monto de la jubilación que puede llegar a percibir, son realmente relevantes. Muy bien, perfecto. Bueno, muy clara la respuesta. Vamos a continuar ahora con la inquietud de Estela, que nos cuenta que su marido está jubilado y cobra 6.000 pesos. Tienen vivienda propia y auto también, aclara. Nos consulta si aún así, ¿no?, a pesar de contar con todo esto, puede acogerse ella, no Estela, a la moratoria previsional. Aclara, ¿no?, que es ama de casa y que seguramente lo ha sido a lo largo de toda su vida, ¿no? En este caso, a ver, supuestamente esta moratoria está dirigida a los sectores socioeconómicos más vulnerables, con lo cual teóricamente la ANSES hace una evaluación de la situación patrimonial del grupo familiar de la persona que solicita la jubilación y la moratoria y en base a eso decide si se lo otorga o no. La realidad es que no están siendo muy estrictos al momento de otorgarla. Sí hay un indicador muy plausible que es el tema de si abona o no, si tributa o no bienes personales. Si está tributando bienes personales, en ese caso es muy poco probable que se la quieran otorgar. Eso lo están teniendo en cuenta, ¿no? Lo están teniendo en cuenta, es uno de los factores más importantes, pero si no, la verdad es que en la mayoría de los casos le están otorgando igual. O sea que puede intentarlo. Convendría que lo intente, aunque sea. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con una última recomendación. Fuimos con una opción conservadora en el primer bloque, ahora vamos a ir con una más atrevida. Bien, para aquellos que tienen el estómago suficiente, hay dos alternativas. Jugando en los mercados de derivados, en la Bolsa de Buenos Aires, se pueden comprar calls, que son opciones de compra, para todo lo que son activos que tienen un equivalente en el exterior, los ADRs, específicamente bancos, Tenaris, YPF, bueno, todos ellos de subir el dólar paralelo podrían subir fuertemente. Y por otro lado también hay que mencionar que el 15 de diciembre está el vencimiento del cupón de PBI. Se discutió mucho hace varios meses atrás con respecto a su pago o su no pago. Puede existir la chance de que vuelva a tomar cierto color esa discusión y también podría aprovecharse mediante el uso de derivados, siempre y cuando los precios sean los correctos. Bueno, desde ya opciones más atrevidas, ¿no? Vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, con una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Estela, que nos consultó sobre la situación de Federación Patronal, esta empresa presenta un activo de 11.293 millones de pesos, pasivo 9.888 millones, patrimonio 1.405 millones de pesos, resultado positivo 600 millones, primas 5.810 millones, se informa 17.565 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter. En Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben, les respondemos. Muy bien, perfecto. Cerramos de esta manera este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Daniel Arroyo, que es dirigente del Frente Renovador.
estamos aquí con Daniel Arroyo, que es dirigente del Frente Renovador, para analizar la situación de la economía y seguir conociendo las propuestas de su espacio político para enfrentar los importantes problemas que existen. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, un gran gusto estar aquí. No, gracias a vos por venir. Daniel, contame, ¿no? Porque las últimas semanas el gobierno ha logrado controlar la situación económica, en particular, bueno, las tensiones cambiarias, ha vuelto a recuperar, ¿no?, reservas internacionales. ¿Esperaban en el Frente Renovador que el gobierno retomara el control de la situación como lo ha hecho? Yo sí, particularmente. Yo creo verdaderamente que es un gobierno que va bien a los tumbos y frente a las cuerdas tiende a reaccionar. Me parece que más allá del nivel de reservas, que sigue siendo crítico, más allá del cepo cambiario y el problema de las importaciones y que está muy trabada la economía, hay un problemón que es el 40% de inflación. Yo diría, si uno tiene que pensar la economía y lo social en los próximos años, tenemos 40% de inflación, 27% de pobreza, 34% de trabajo informal. Uno de cada tres que trabajan no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, está muy por debajo. Lo ha bajado el gobierno, ¿no? Esa cifra respecto a cómo estaba a comienzos de la década, ¿no? Claramente. Nosotros en el 2003 teníamos 55% de informalidad económica, hoy tenemos 34%, ha mejorado. Teníamos 57% de pobreza, tenemos 27%. Sin tomar igual justo el peor momento, ¿no? Tomemos por ahí los niveles de la década del 90, digo, ¿no? Mi impresión es que la Argentina ha vuelto a mitad de la década del 90 en los indicadores sociales, antes del efecto tequila y antes de la crisis. Si lo comparamos con el 2001 estamos mejor. De hecho, hasta el 2008-2009 mejoró la situación social con cualquier indicador. Se traba mejor hasta el 2011 y los últimos 3 años empeora. Está claro que los últimos 3 años ha empeorado la situación económica y ha empeorado la situación social. Creo yo que lo que hay que encarar es otro tipo de políticas. De todas formas, vos ya estás hablando, ¿no?, como en el mediano plazo o cuando asuma el próximo gobierno. En este año que queda, ¿no?, por lo que decís, te da la impresión de que el gobierno va a lograr mantener el control de la situación y va a entregar el próximo gobierno sin que esto sea un caos en materia económica. Están dadas todas las condiciones para que suceda eso. Nadie en la Argentina debería tentarse ni buscar el caos y además tiene los instrumentos el gobierno para encararlo. Da toda la impresión que el tema de los holdouts lo va a terminar resolviendo de alguna manera a comienzos del año próximo, que no va a generar una oleada de inversiones, pero probablemente, ya pensando en el próximo gobierno, en el próximo año empiecen a venir algo de inversiones y sin dudas, y pensando en el tema de reactivar el consumo para su propio interés, para tratar de tener un candidato que sea competitivo, va a volcar dinero al consumo. ¿No crees que va a seguir? Porque justamente por esto que decís, ¿crees que por ahí la situación de desocupación, ¿no?, que ha aumentado en este último año, crees que va a seguir agravándose o crees que con estas políticas que podría llegar a ser el gobierno el año que viene, crees que va a detener el crecimiento de la desocupación? Yo creo que el gran problema que tenemos en términos del mercado laboral es que el único empleador ha sido el Estado en los últimos años. Y entonces, en realidad, nosotros tenemos 7,5% de desocupación, considerando que la gente que tiene planes sociales, que son 6 millones de personas, forman parte del mundo de los ocupados, y considerando mucho del trabajo informal, mucho del gasista, el plomero, el carpintero, el que hace chan. Mi impresión es que eso se va a... ¿Forman parte de los ocupados o de los que no buscan trabajo? Bueno, en realidad, lo que tenemos hoy es, el esquema es, la encuesta permanente de hogares va y le pregunta a una persona, ¿usted la última semana trabajó? Si trabajó, lo considera empleado. Si tiene un plan social, lo considera empleado. Si dice que no trabajó... ¿Plan social lo considera empleado? Plan social vinculado al trabajo, los programas de cooperativas del Ministerio de Trabajo, eso se considera ocupado. No la asignación universal por hijo, que es otro tipo de mecanismo. Si la persona dice no trabajé, le pregunto, ¿usted buscó trabajo? Si no buscó, lo considera no activo, que no está buscando. Ahí hay cerca de 500.000 personas que en realidad lo que tienen es el efecto de desaliento. No buscaron la última semana porque hace rato que no consiguen trabajo. Está claro que la situación del mercado laboral se ha ido complicando en los últimos tiempos, que el único empleador ha sido el Estado. Yo no preveo ninguna catástrofe en términos del mercado laboral, pero tampoco buenas noticias porque objetivamente acá la única manera es aumentar la torta, generar inversiones y atraer más actividad productiva, y eso no está sucediendo. Si la Argentina en los próximos años solo es soja, minería y vaca muerta, va a generar crecimiento económico, pero no va a cambiar la estructura del mercado laboral, requiere de otras políticas, de valor agregado, de otra línea de trabajo, sobre todo pensar las economías regionales, que es lo que yo creo que hay que hacer para adelante. ¿Y qué es lo que haría el Frente Renovador en caso de ganar las elecciones? Por ejemplo, con la asignación universal por hijo. ¿La mantendría? ¿La aumentaría por ley? ¿En línea con la inflación? ¿Seguiría igual?
La asignación universal por hijo es el mejor plan social que hay en Argentina y tiene que durar los próximos 20 años. Nosotros lo que queríamos es transformarla en ley, que yo aspiro que el gobierno el próximo año lo haga, es absurdo que no lo haga, y que tenga un mecanismo automático de adaptación a la inflación como es el sistema jubilatorio. La Argentina tiene, la política social son 75.000 millones de pesos, eso es la política social. De los 75.000 millones, 68.000, o sea, casi todo es dinero directo a las personas. Asignación por hijo, pensiones y otros programas. Nosotros creemos que hay que mantener la asignación universal por hijo, que hay que mantener esa base, pero que hay que ir a una segunda generación de políticas sociales. Por ejemplo, hay que crear el derecho al primer empleo. Que una empresa que toma un joven, durante 2 años, 24 meses, tenga el 75% del salario mínimo cubierto. Tenemos que lograr que el 1,5 millones de jóvenes logren entrar. O cambiar la escuela secundaria y que en los últimos 2 años sea ir al sistema dual, que un chico en los últimos 2 años, además de estar en la escuela, pueda hacer pasantía. Las dos cosas a la vez para ir integrando al mercado laboral. Y creo yo, algo que es más complejo, pero me parece que hay que tomarlo en serio, que lo que conspira contra el mercado laboral hoy es el avance de la venta de droga. El problema de la venta de droga hoy es un problema de unidad económica, no es solo un problema de adicción. El que vende droga gana más que el que trabaja. Aquí hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Está el docente, el jubilado, el gasista, el plomero, el que vende droga. El que vende droga gana más que el resto. Si nosotros no cortamos ese mecanismo, estamos complicando cotidianamente la vida en cualquier barrio. Y eso es lo que pasa en Rosario, en Córdoba, en el conurbano bonaerense, en los grandes centros urbanos. Vos hablabas de los jóvenes desempleados, que es un problema importante en la Argentina. En los 90 desaparecieron las escuelas técnicas, que eran muy importantes. Los chicos por ahí terminaban 5º o 6º año del colegio secundario, inmediatamente tenían una profesión y de ahí entraban a una fábrica a trabajar. ¿Hay una posibilidad de que eso vuelva alguna vez en Argentina? Eso tiene que volver y tiene que consolidarse. En la década del 90 se generó la Ley Federal de Educación y creó el polimodal, que uno sabía un poquito de cada cosa y finalmente era mano de obra barata para el mercado laboral y se rompieron las escuelas técnicas. La nueva ley es mejor que esa. Efectivamente hay una vuelta a las escuelas técnicas. Algo que ha hecho bien el gobierno es capitalizar las escuelas técnicas, es decir, que el torno sea control numérico y entonces el pibe que está estudiando tenga un torno del siglo XXI y no del siglo XIX. Falta extender, tenemos 40% de deserción en la escuela secundaria, pero hay que no solo avanzar con las escuelas técnicas, sino trabajar mucho el mundo de la relación entre escuela y trabajo y las economías regionales. La Argentina son 7 regiones, 24 provincias, 2.200 municipios, y el hecho de que el 70% de recursos lo tenga la nación complica cualquiera de estas actividades. ¿Y qué política se puede hacer? Porque te escucho hablar mucho de economías regionales. ¿Qué es lo que hay que hacer en las provincias justamente para evitar que el principal empleador sea el Estado? Hay provincias donde el 70% de las personas trabajan para los municipios, para el Estado provincial. Sí, eso que era típico de las provincias del norte del país y de algunas del sur, se ha generalizado en la Argentina y el propio Estado Nacional ha fomentado eso. Yo creo que hay que fomentar, hay un esquema, hay que dar vuelta a la cosa. No puede tener el 70% de recursos de la nación, tiene que tener el 30% y descentralizar el 70% como primer mecanismo. Segundo, promocionar actividades, es decir, ¿cuál es, en el noroeste argentino? ¿Es la metalmecánica, es el turismo, es el textil, qué sectores productivos? Y empezar a generar mecanismos de promoción. Nosotros creemos que hay que encarar eso. La única forma es descentralizar recursos y partir de ciertas bases. Queda claro hoy que hay regiones como Cuyo, que están muy globalizadas, que hay regiones donde el turismo ha avanzado fuertemente, que es en la Patagonia, y que hay un gran problema con el noroeste, el noreste y el conurbano bonaerense. Ahí hay que enfocar en nuevas cadenas productivas. Nos quedan 40 segundos. El otro día Sergio Massa habló, ¿no?, de la necesidad de ajustar el mínimo no imponible, pero al mismo tiempo el déficit fiscal se viene multiplicando de manera muy fuerte. No da la impresión de que el gobierno hoy esté en condiciones de prescindir, ¿no?, de esos ingresos que vienen por ese lado. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Que hay que hacer, lo que hay que subir el mínimo no imponible, que es absurdo que una persona, pues cuando va a cobrar el aguinaldo, la mitad del aguinaldo lo viene pagando en ganancias, y aparte es un fomento de la economía informal, en la medida que a la persona le conviene estar en el sector informal y no formalizado. Hay que revisar otro tipo de gastos que son importantes en el Estado de distinto tipo, pero hay que cambiar la estructura de ganancias. A mí me parece que el gobierno se ha trabado con eso, frente a la necesidad de recursos, apela y manotea en el tema de ganancias de los trabajadores y desestructura lo que fue su base inicial, que era el tema del consumo, era la idea de volcar dinero para el consumo, va casi contra su propia lógica original, eso hay que cambiarlo rápidamente. Muy bien, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis entonces de Daniel Arroyo sobre la situación de la economía y brindando algunos anticipos de lo que podrían ser medidas del Frente Renovador en caso de llegar al gobierno en el 2015. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.